Bendiciones a todos mis hermanos y amigos. De veras que pido disculpas porque teníamos interferencia acá con las redes y en la internet y la señal. Pero aquí estamos nuevamente con este tema de Génesis capítulo 11. Y en esta oportunidad vamos a hablar de la historia de la Torre de Babel y de otros descendientes de uno de los hijos obedientes de Noé después del diluvio. Bueno, capítulo 11, versículo 1 de Génesis dice: en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se sentaron. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y se dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras. Y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Vamos a anotar unos puntos aquí claves. Primero que todo, estamos viendo el poder que tiene la unidad. Dice la Biblia: dos son más que uno. Y dice la Biblia: si dos o tres se ponen de acuerdo en pedir algo aquí en la tierra, mi Padre que está en el cielo lo va a conceder, dijo Jesús. Entonces, la unidad es un aspecto muy fundamental para que una pareja avance, para que una familia avance, para que una iglesia avance, un ministerio avance, una empresa avance, una nación avance. Es tan fuerte la unidad que cuando estos seres humanos se pusieron de acuerdo en construir en su ciudad una torre que llegara hasta el cielo, lo determinaron, lo planearon y manos a la obra. Y ahí nadie estaba criticando, ni cuestionando, ni quejándose. Ahí todos estaban de acuerdo en todo lo que se hacía. El uno decía: vamos a echarle más mezcla, vamos a utilizar más ladrillos, vamos para esa. Ahí nadie se quejaba, ahí todos estaban en una sola meta. Tanto que puso en apuro a Dios. Estos seres humanos pusieron en apuros, en aprietos a Dios. Porque cuando Dios ve ese panorama, esa escena de que esta gente estaban todos en un mismo propósito para levantar un edificio que llegara hasta el cielo, Dios mismo se puso la pila, por decirlo así, y dijo: vamos a hacer algo, porque esta gente, así como van a lograr todo lo que se proponga. Imagínense. Dice la Biblia que Cristo es el único medio para llegar al cielo, y por fe se salvaron muchos antes de Cristo, por la fe en Dios, no por obras.
Y si esta gente iba a construir una torre y que para llegar al cielo, para llegar a Dios, nosotros sabemos que humanamente no lo iban a lograr, porque iban a morir en el intento, porque ya llega a cierta altura, traspasando las nubes, pasando la atmósfera, donde tenemos la gravedad y todo lo acondicionado para que los seres humanos tengan el oxígeno indicado y todo lo que necesitamos para vivir aquí en la tierra. Llega un punto cuando ya se sale de la atmósfera natural que nos corresponde, donde no necesitamos oxígeno, cuando ya se sale de esa dimensión, se acaba el oxígeno y va a haber una tremenda mortandad. Dios se curó en salud porque el propósito de Dios siempre ha sido salvar al ser humano. Aún en medio de las locuras del ser humano de querer alcanzar a Dios o las cosas de Dios por sus propios medios, exponiendo hasta su vida, Dios a veces le toca hacer unas intervenciones sobrenaturales. Y por lo tanto esta fue la primera intervención, por decirlo así, sobrenatural que Dios tuvo que hacer para detener a esos seres humanos que querían alcanzar el cielo con sus propios medios. Como para decir algo, vamos a llegar a Dios nosotros mismos a través de esta torre. Eso es imposible. Se acaba el oxígeno, se acaba la gravedad y eso iba a ser una desgracia. Así es que Dios se puso las pilas y uno de ellos, porque Dios es tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quizás Jesús dijo, Padre, vamos a hacer algo, porque esta gente va para adelante y nadie nos va a detener. Así que vamos a confundirle el idioma, porque solo así, si no se entienden entre ellos, es la única manera para detenerlos. ¿Y sabe qué? Eso fue Dios de esa manera para salvarle la vida al ser humano, porque de esa manera no se logra ir al cielo. Así es que esa misma estrategia es la que, palabras más, palabras menos, el diablo hasta el día de hoy ha intentado meterle en la cabeza al ser humano sin Dios, de que tú puedes alcanzar el cielo, ir a Dios sin necesidad de Cristo, sin necesidad del Evangelio, sin necesidad de congregarte en ninguna iglesia ni pertenecer a ninguna iglesia. El diablo te dice, tú puedes con tus propios medios, por obras, puedes lograr ir al cielo. Y no es así. Y no es así. Es por gracia, es por fe. Entonces, número uno, vemos el poder que tiene la unidad, que hasta Dios se vio en apuro. Número dos, vemos cómo la unidad es tan poderosa que Dios, cuando ve que hay unidad en un grupo de personas, cuando ve que hay unidad en un pueblo, en una nación, en una iglesia, cuando Dios ve unidad en alguna parte y son propósitos de veras de parte de Dios, Dios se manifiesta. ¿Qué es lo que llama la atención a Dios profundamente? La unidad. La unidad que tengamos con los otros. Eso llama poderosamente la atención de Dios. La unidad hacia lo bueno. Porque hay veces que mucha gente se une, pero para hacer cosas malas. Y ahí sí, Dios mío, la iglesia necesita clamar más, orar más, para que se derriben, se desarticulen procesos y procedimientos de gente perversa que se unen, pero para traer desgracia a la humanidad. Y vemos muchos casos hasta en el mundo hoy. ¿Cuánta gente no se ha unido para hacerle maldad a una empresa, a una iglesia, a una familia, a una nación? Naciones se ponen de acuerdo para volverse enemigo y volverse en contra de una nación. Entonces, hay unidades que son favorables, pero hay unidades que son peligrosas. Así que Dios interviene donde hay unidad, para bien cuando es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si es para mal, Dios algo tiene que hacer, Dios mío.
y que nos libre a nosotros los seres humanos que dependemos y confiamos en Él. Y sigamos orando para que la gente se una, pero para hacer cosas buenas, no cosas malas. El otro párrafo vemos también aquí, en capítulo 11, desde el versículo 10, vemos ahora otro caso. Vemos ahora la descendencia de los hijos de Sem, los descendientes de Sem, que es uno de los hijos de Noé, pero uno de los obedientes, porque de los tres, Jafet, Sem y Cam fue el desobediente, pero Jafet y Sem obedecieron a su padre. Y ahora vamos a ver el poder que tiene también la obediencia. Ya vimos el poder de la unidad, ahora vamos a ver el poder de la obediencia. Esta es la historia de Sem. 2 años después del diluvio, cuando Sem tenía 100 años, nació su hijo Arfaxad. Después del nacimiento de Arfaxad, Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Arfaxad tenía 35 años, nació su hijo Selah. Después del nacimiento de Selah, Arfaxad vivió 403 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Selah tenía 30 años, nació su hijo Eber. Después del nacimiento de Eber, Selah vivió 403 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Eber tenía 34 años, nació su hijo Peleg. Después del nacimiento de Peleg, Eber vivió 430 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Peleg tenía 30 años, nació su hijo Reu. Después del nacimiento de Reu, Peleg vivió 209 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Reu tenía 32 años, nació su hijo Serug. Después del nacimiento de Serug, Reu vivió 207 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Serug tenía 30 años, nació su hijo Nahor. Después del nacimiento de Nahor, Serug vivió 200 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Nahor tenía 29 años, nació su hijo Terah. Después del nacimiento de Terah, Nahor vivió 119 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Terah tenía 70 años, ya habían nacido sus hijos Abraham, Nahor y Harán, descendientes de Tejar. Aquí vamos a ver el poder de la obediencia. Qué hermoso cuando el ser obediente, no importa que ya no esté en la tierra, pero algunos de tus descendientes seguirán sacando la cara por el legado, la herencia de la fe en Dios, en el Dios vivo. Y vamos a ver aquí cuál de estos descendientes de Sem tuvo tanto renombre en la Biblia y viene por esta línea. Esta es la historia de Terah, el padre de Abraham. Ahí está, Nahor y Harán. Harán fue el padre de Lot y murió en Ur de los caldeos, su tierra natal, cuando su padre Terah aún vivía. Abraham se casó con Sarai y Nahor se casó con Milca, la hija de Harán, el cual tuvo otra hija llamada Isca, pero Sarai era estéril, no podía tener hijos. Terah salió de Ur de los caldeos rumbo a Canaán. Se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot y su nuera Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar y allí mismo murió Terah a los 200 años de edad. También vemos que la gente vivía bastante, muchos años, y tenía a sus hijos ya muy adultos. Pero aquí vemos el caso del poder de la obediencia. Amigo, hermano que me escucha, ser obedientes a los padres no debe ser una vergüenza, debe ser un honor, debe ser el propósito más grande que todo hijo, toda meta
más grande que todo hijo debe tener en cuenta. La meta más importante que nos deberíamos trazar todo hijo es ser obediente a los padres, sean buenos o sean malos. ¿Por qué? Porque esto no solamente trae bendición a tu vida que estás vivo ahora, sino a los que vengan después de ti si Cristo no ha venido. Así que Sem fue uno de los 3 hijos de Noé obediente a su padre. Honró a su padre cuando más lo necesitaba. Así nos pasa mucho. Cuando más me necesitó mi madre, ahí estuve. Por eso no le permito al diablo, personalmente en mi caso, que me acuse diciendo que yo no honré a mi madre. No fui una hija criada por madre y padre. No fui una hija criada en un hogar normal, sino disfuncional. ¿Qué pasó? Eso no es excusa para que yo no honrara a mi madre y no honre a mi padre en los momentos que Dios me los permite. Y le doy gracias a Dios que cuando más me necesitó mi madre en vida, porque ya partió, ahí estuve. Hasta sus últimos días, las últimas conversaciones que tuvo mi madre, gracias a Dios, fue conmigo. Y fue maravilloso porque terminamos hablando, pero en oración. Las últimas palabras fue orando a Dios, al Dios vivo. Y eso es más que darle toda la plata y todas las comodidades de esta tierra. Porque no hay una mayor herencia que le podamos dar a los padres no cristianos o a los hijos que llevarlos a los pies de Cristo, para que el día que partan de esta tierra se vayan, mírame, a los brazos del Padre Celestial y vivan eternamente en el cielo. Así es que yo le doy gracias a Dios por permitírmelo. Sem fue un hijo obediente a Noé. ¿Y qué pasó? Que de la línea sanguínea de Sem, por allá en una de las generaciones de Sem, ya Sem ni vivía en la tierra, nace un hombre que sería uno de los patriarcas más grandes que pisaron esta tierra en cuanto al legado de la fe en el Dios vivo. Tanto que Abraham fue llamado el padre de la fe hasta nuestros días. El único que se le dio ese apodo, el padre de la fe, hasta nuestros días fue Abraham, descendiente de Sem, uno de los hijos obedientes de Noé. Dígame usted si no es importante ser obediente, si no es importante honrar a los padres, aunque los padres se equivoquen. Porque en el momento que Noé más se equivocó, en el momento que Noé cayó tan bajo, borracho, estaba embriagado y desnudo, uno de sus hijos llamado Sem no le dio la espalda. Cuando lo vio caído, cuando lo vio ahí en un acto bochornoso, él le cuidó las espaldas a su padre y no lo desechó y no lo cuestionó, sino que lo protegió. Y por eso Noé le suelta tremenda bendición a este hijo que alcanzó hasta muchas generaciones de Sem. Y entre ellos nació un hijo llamado Abraham, padre de la fe. Y el padre de la fe de los hijos del Dios vivo es Abraham. Así es que fue un hombre ejemplar para todos los que creemos en el Dios vivo. Y mira de qué línea sanguínea vino. Hijo que me escuchas, no te avergüences de ser obediente a tus padres. Tú puedes ser muy obediente a tus pastores y no está mal, a tus profesores y no está mal, a tu abuelo y no está mal, y así a quien quiera y no está mal. Pero si no eres obediente a tus padres, a tus progenitores, está mal. Porque de ahí se desprenden todas las bendiciones que Dios ha decretado para ti como hijo en esta tierra y para mí.
Efesios lo dice claro: hijos, honren a sus padres para que les vaya bien y sean de larga vida aquí en la tierra. Si quieres que te vaya bien, empiece a obedecer desde los padres progenitores biológicos y así los padres espirituales también, porque eso es de Dios. El que sabe obedecer y honrar a sus padres biológicos y espirituales no va a tener problema para honrar a las demás autoridades, y va a hacerlo todo dentro de la voluntad de Dios. Así que no es en vano obedecer y honrar a los padres. Otra vez te digo, personalmente confirmé que nadie, por mucho que tú le quieras dar en vida a tu madre, a tu padre, mientras están vivos, nunca le vas a poder pagar la crianza, sea que ellos te criaron directamente o indirectamente, pero ninguno le vamos a poder pagar lo que ellos hicieron por nosotros, porque el hecho de llevarte en el vientre 9 meses, eso es exponer la vida de ella, y eso no lo hace nadie, nada más la mamá. El hecho de que tu padre haya embarazado a tu madre y aunque se haya ido, se haya perdido, fue un instrumento valioso de parte de Dios para que tú vinieras a esta tierra. Por eso nada más debemos honrarles, aunque nunca haya recibido nada de ese padre, ni un cariño, ni un abrazo, ni lo conozcas, pero hay que honrarle porque fue un instrumento de Dios y bendecirles. Todos cometemos errores, hasta nosotros los hijos, que a veces nos quejamos de los padres que tuvimos, también hemos cometido errores, y yo soy de las que digo que me faltó honrar más a mi madre biológica, y lo digo públicamente sin pena. Me faltó, porque realmente no nos alcanza la vida para honrarles como ellos se lo merecen. Cometemos errores, pero gracias a Dios que nos enseña para no repetir los mismos errores con los que todavía tenemos con vida, y para enseñarle a los hijos de nosotros y a los hijos de los hijos, y así hasta la 4ª generación, hasta donde Dios nos permita. Y si ya no estamos, que lo que le enseñemos a nuestros hijos, ellos lo sigan multiplicando en los demás descendientes nuestros, si Cristo no ha venido. Así que 2 cosas importantes: el poder de la unidad y el poder de la honra a los padres. 2 cosas indispensables que con ellas, si las tenemos en cuenta, vamos a ser personas exitosas en la tierra, y nuestra descendencia no va a ser borrada, no va a ser olvidada, porque aún se recordará tu nombre y mi nombre, si Cristo no ha venido, por las cosas memorables que Dios va a hacer con alguno de ellos, o con algunos y muchos de ellos, porque el nombre de Sem no se borró, el nombre de el padre de Abraham no se borró, porque a través de Abraham, mira todavía cómo se pronuncia el nombre de sus ancestros. Así que no se borre tu nombre ni el mío, que siga corriendo el nombre de nosotros, aunque ya no estemos en la tierra, por las cosas maravillosas en obediencia que hagan nuestros descendientes. Bueno, que Dios les siga bendiciendo, pero antes quiero invitarte a ti, amigo, que la mayor honra, la mayor obediencia que Dios espera de todo ser humano, sea que estemos mal con los padres o no estemos mal con los padres, la principal obediencia y honra es honrar a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, y de esa manera lo empezamos a hacer, pero aceptando a Cristo en nuestras vidas. Porque el Cristo es el único camino que nos lleva al Padre, que nos lleva al cielo. No es la torre de Babel, no es nada de lo que hagamos acá con nuestros propios medios que nos lleva al cielo. Lo único que nos va a llevar al cielo es Cristo. El Señor lo dijo: Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al cielo, nadie va al Padre si no es por Él. Si quieres llegar al cielo algún día, te invito a recibir a Cristo, y de esa manera estarás honrando al Padre Celestial. Y repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que he sido pecador de nacimiento por el pecado de Adán y Eva. Hoy te acepto como mi único Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna y no lo borres jamás.
Gracias, Señor, por tenerme en cuenta a mí y que mi familia también sea tenida en cuenta por ti, para que todos ellos también vengan a Cristo y también sus vidas sean bendecidas por ti, Señor amado, llegando todos, algún día lleguemos todos al cielo a través de Cristo. Todo lo pongo en tus manos, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les siga bendiciendo.